Decíamos que la sociedad como tal, en este marco de las sociedades preestatales, lo que iba es ir generando una serie de situaciones necesarias que nosotros vamos a ir incorporando en nuestro gran acervo de transformación de la sociedad como tal. Efectivamente, hablábamos la otra semana de la importancia de de esta transformación y para eso precisamente analizábamos a las primeras sociedades preestatales como el clan, como la horda, como la tribu. La clase de hoy va a enfocarse en la confederación de tribus, nación además. Entonces, la confederación de tribus eh, viene a constituirse pues como el siguiente estadio, ¿sí? Es el siguiente estadio de estas sociedades preestatales. Efectivamente, la confederación de tribus viene a estar sintetizada mediante la coalición de dos o más tribus. Coalición de dos o más tribus, ¿no? Bajo ese contexto, noten ustedes que ya el modelo social va sumando elementos y esos elementos sociales y territoriales exige nuevas formas de organización. Sí, efectivamente, si bien es cierto, las características son similares a las de la tribu, sí podemos decir que es un grado superior, es un estadio adicional, más complejo. Entonces, pongamos aquí similares características a la tribu, pero es más complejo, pero más complejo. Efectivamente, esa complejidad lo que va a marcar es la idea de que eh, hay un vínculo territorial importante, ¿sí? Nace un vínculo territorial, nace un vínculo territorial. Cuando hablamos de vínculo, ¿sí? Cuando hablamos de este vínculo territorial, vamos a darnos cuenta que es una base muy interesante para el siguiente estadio. Base para la nación, ¿sí? Base para la nación. Entonces, tomen en cuenta que este vínculo territorial, propiamente dicho, efectivamente se presenta como un factor determinante y dinamizador de la cohesión social. Esto genera cohesión social, porque tomen en cuenta que este vínculo va a ser fundamental para generar ese apersonamiento, ese anhelo de defender su espacio territorial. Si defiendo el espacio territorial, voy a defender mis costumbres, mi acervo cultural, mi historia, mi lenguaje. Entonces, tomen en cuenta que este territorio como tal es fundamental para entender a esta confederación de tribus. Dada la complejidad de su organización, ¿sí? La complejidad de su organización, la organización es compleja y esa complejidad lo que va a generar necesariamente y visiblemente es de que el vínculo de la sangre, el vínculo cosanguíneo, vínculo de la sangre, como sucedía en el clan, vaya desapareciendo, desaparezca, ¿sí? Desaparezca paulatinamente
precisamente porque ya estamos aquí hablando de un número importante ya de miembros que conforman a ese gran conglomerado social llamado Confederación de Tribus, y en donde el factor sanguíneo va desapareciendo y es reemplazado por el vínculo territorial. Ojo, reemplazado por el territorio. Reemplazado por el vínculo territorial. Entonces, noten ustedes que el territorio es ahora considerado un factor, como digo, fundamental. Nosotros luchamos por el territorio, ¿sí? Nos identificamos por ese territorio y propiamente dicho, como digo, es una base interesante para la nación y también para el Estado como tal, pues, ¿no? Porque normalmente en el futuro nos daremos cuenta de que los imperios, de que los estados nacientes del Renacimiento van a luchar principalmente por el territorio, ¿no? El territorio, por mantener el territorio. Notemos asimismo de que en la Confederación de Tribus, al igual que en la tribu, tenemos esta especie de consejo, un consejo federal que efectivamente es un órgano de gobierno, un órgano de gobierno de administración principalmente, de administración, en el cual obviamente el cual va a conocer todas las divergencias que se produzcan, que se presenten entre los individuos que conforman esta confederación de tribus, va a fijar directrices necesarias para la organización de esta confederación, etcétera. Es un gobierno como tal, pues, ¿no? Y que sí va a estar compuesto por los representantes de todas las tribus, ¿no? Que conforman esa confederación de tribus, los representantes. Bajo este contexto, tomar en cuenta de que al igual que el vínculo de sangre empieza a perder esa connotación de fundamental como era en el clan, vamos a darnos cuenta de que en este estadio, cuestiones como la religión, como la cultura, sufren un proceso interesante y ese proceso es el de la estandarización, el de la unificación. Sufren un proceso de unificación. Ese proceso de unificación efectivamente lo que va a generar es de que tratemos una sola costumbre para toda la confederación, una sola religión, una sola cultura o acervo cultural. Entonces, tomen en cuenta que en alguna medida todos esos elementos que antes eran característicos y propios de ciertos núcleos sociales empiezan a licuarse, empiezan a homogeneizarse en esos procesos de unificación, que al igual que el factor sangre, ¿sí? Al igual que el factor sangre, por la complejidad social, sufren este tipo de readaptaciones por la complejidad en la que nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, tomar en cuenta estos elementos de la Confederación de Tribus. ¿Alguna pregunta momentánea? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Voy a guardar este cuadro para que tengamos ya listo, ¿no? Confederación de Tribus. Perfecto. Y les voy a abrir un nuevo cuadro. Perfecto.
¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Está claro? Pregunto. Sí, doctor. Correcto. Está muy bien, doctor. Muy bien. Vamos entonces este rato ya con el tema nación. Ya nos vamos acercando a lo que en su momento llamará nuestra atención directamente, pues, que es el Estado, ¿no? La nación. La nación. De pronto es un estadio fundamental, porque aquí ya vamos a encontrar muchos de los elementos que en su momento encontraremos en el Estado. En este estadio, ya la sociedad trabaja sobre algunos elementos importantes, porque nos daremos cuenta que la nación sí que es un grupo humano, pero ese grupo humano como tal es homogéneo. Esa homogeneidad va a reflejarse en que estamos hablando de la misma procedencia étnica, ¿sí? La misma procedencia étnica. Misma procedencia étnica, pero no solamente eso, no solamente ese rasgo característico. Estamos aquí hablando de que ya la nación concentra grandes similitudes en cultura, ¿sí? En religión, estamos hablando de costumbres. Eso quiere decir que el elemento étnico sumado a la cultura, sumado a la religión, sumado a la costumbre como tal, todo eso en sí, entonces va a generar un vínculo, un sentimiento de nacionalidad. Todo esto genera entonces un gran sentimiento de nacionalidad. Aquí estamos trabajando sobre un cúmulo de sentimientos, sobre un elemento psicológico como tal. Tomen en cuenta entonces un vínculo específico, un vínculo fuerte de nacionalidad, de pertenencia, de pertenencia. Entonces dense cuenta ahí ustedes que en un mismo estado sí que pueden convivir diversas nacionalidades, como en el caso ecuatoriano, en donde tenemos un solo estado, desde luego que sí, pero tenemos diversas nacionalidades. Pregunto, ¿en el Ecuador se respetan las nacionalidades o de qué nacionalidad estamos hablando? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Pónganme un ejemplo. Un ejemplo. ¿Quién conoce alguna nacionalidad que está aquí conviviendo en el Ecuador? Pregunto. La venezolana. ¿Cómo va a ser la venezolana? Espérese, La jurídicamente, pero quichua, la shuar. eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Así es. Exactamente. Entonces, dada la cuestión, por favor, a nuestra escribana. A ver, ¿dónde está nuestra escribana? Aquí, doctor. Correcto, tome nota entonces. Para mañana necesito que me averigüen cuántas nacionalidades jurídicamente reconocidas están aquí en el Ecuador conviviendo, ¿no? Son las nacionalidades, pueblos y nacionalidades indígenas. ¿De cuántas estamos hablando? Ya. Entonces, para el día de mañana necesito esa información, les pediría. ¿Estamos? Correcto, tomen en cuenta. Ecuador es un estado plurinacional, constitucionalmente reconocido. Ese reconocimiento está Doctor, aceptando, ¿sí? disculpe, ¿puedes repetir la orden tal vez de la La, tarea? ya, es Gracias. de cuántas nacionalidades está compuesto Ecuador, ¿no? Ecuador, jurídicamente, ¿qué nacionalidades está reconociendo? ¿Cuántas son?
¿Sí? ¿Cuántas son? ¿Cuántas conviven con nosotros? Gracias, doctor. ¿Sí? Ya. Tomen en cuenta de que estamos hablando de los pueblos y de las nacionalidades indígenas. ¿Cuántas son? ¿Quiénes son? Estamos, una de ellas, los Shuar, correcto. Tienen un vínculo de pertenencia porque tienen un acervo cultural propio, una religión específica, tienen costumbres propias, derivan de una, y tienen una procedencia étnica muy particular y concreta. Eso ha generado entonces un vínculo específico que los está, en este caso, moviendo, desarrollándose. Efectivamente, se dice, ya desde un enfoque puramente politológico, ¿sí? Puramente politológico, de que actualmente, para que exista nación, es necesario comulgar ciertos factores, ¿sí? Es necesario comulgar ciertos factores. La unión con el pasado, solidarizarnos con el presente, pero también vamos a proyectarnos con el futuro. Proyectarnos como con el futuro, ojo. Y todo eso motivado con una gran acción común. Entonces, en ese sentido, ya nace ese vínculo, ya nace esa pertenencia, es decir, estamos ante una personalidad propia, constantemente moviéndose, constantemente proyectándose, pero es que la nacionalidad necesita eso, ¿no? La nación necesita eso, perdón. Entonces, tomen en cuenta esto. Eh, acordarse. Actualmente, necesitamos 3 factores importantes. Unión con el pasado. Unión con el pasado. Necesitamos solidarizarnos con el presente. Solidarizarnos con el presente. Solidarizarnos con el presente. O sea, ser parte activa en la construcción de ese perfil nacional. Ojo, ser parte activa, participar en el desarrollo de esa cultura, en el desarrollo de esa costumbre, en fortalecer la religión, fortalecer el carácter étnico como tal, para preservarlo, ¿sí? Para preservarlo, para potenciarlo y que no desaparezca. Pero además necesitamos como tal proyectarnos con el futuro. Proyectarnos al futuro, ¿no? Efectivamente, si es que esto es así, nosotros si juntamos esto, tenemos la acción común. Tenemos una acción común para fortalecer el vínculo nacional. Para fortalecer este vínculo nacional. Entonces, tomen en cuenta, acordarse, cuando hablamos de nación, estamos hablando de un vínculo potente que me une, ¿sí? No podemos decir que nación es un concepto jurídico, cuidado. La nación, cuando hablamos de nación, estamos aquí hablando de un concepto étnico antropológico. Nación es igual a un concepto étnico y antropológico. Porque tomen en cuenta, si hablamos de la parte étnica y de la parte antropológica, va a comulgar con estos factores, con la cultura, con la religión, con la costumbre. Entonces, ahí sí que logramos unir este concepto, pero no es un concepto jurídico, cuidado. Si es que esto es así,
vamos a darnos cuenta de que la nación ya empieza a concentrar algunos de los elementos estructurales del Estado, ¿sí? Ya empieza a concentrar algunos de ellos. Entonces, bajo este contexto, necesitamos hablar ya de una tradición histórica. Hablamos aquí, pongamos. Hablamos de una tradición histórica. Hablamos ya de una especie de población. Hablamos, ¿sí? Hablamos de una conciencia nacional. Esa conciencia nacional es común, nos mueve a todos, nos proyecta a todos, porque en el marco de esa conciencia nacional, nosotros vamos a participar activamente, vamos a, sobre todo, a solicitar muchas veces de que el Estado respete cierto tipo de accionares, como en el caso de los pueblos y de las nacionalidades indígenas. Entonces, esa conciencia nacional es lo que nos mueve, lo que nos está vinculando precisamente con la nación, la conciencia nacional. Los señores argentinos, por ejemplo, no puede hablarse de un Estado eh, plurinacional. Ellos hablan de la nación argentina, precisamente porque ellos no tienen un Estado plurinacional, hay una sola. Y eso derivado precisamente de que en su momento se decantaron por eliminar a casi la totalidad de los pueblos indígenas que vivían en el territorio argentino, ¿no? Ya les voy a sugerir un libro que se llama La biografía de la Pampa, Martínez de Estrada, muy interesante. Si tienen la oportunidad en Librimundi, le vi el otro día, muy interesante, que habla efectivamente de cómo los pueblos indígenas en la Pampa Argentina fueron diezmados en todos esos procesos y de guerra, sobre todo, con Paraguay, con los países que componen especialmente además el Río de la Plata, y obviamente en las guerras independentistas, pues, ¿no? Entonces, en ese proceso, luego de limpieza étnica, que me parece terrible lo que pasó ahí, porque contrataron inclusive, es tenebroso esa parte, contrataron inclusive a mercenarios prusianos para que se encarguen de esa limpieza, y efectivamente fueron eliminando a todos esos grupos étnicos originarios. Entonces se quedaron en ese contexto en una sola nación, en un solo pensamiento, en una sola conciencia nacional. Vean ustedes. Efectivamente, tenemos ahí otros casos como la nación germana, por ejemplo. Entonces, los señores germanos tienen una conciencia específica, un vínculo de pertenencia con ese entorno. Los alemanes, los austriacos, tienen una nación germana, tienen una misma procedencia étnica. Dense cuenta del por qué entonces ahí el caballero Adolf Hitler, cuando empezó a asumir todos sus plenos poderes, uno de sus primeros actos fue eh, anexionar a Austria, pues, ¿no? Entonces, los austriacos felices, porque en alguna medida ese vínculo nacional, ese vínculo de pertenencia, iba a ser estandarizado. Entonces, acordarse de esta partecita de la conciencia nacional que voy a subrayar aquí, que esto es muy importante. Finalmente, del Beccio,
Giorgio del Vecchio, sí que en ese marco nos va a decir que esa nación como tal se va a fundar sobre un elemento psicológico. Hay una unidad de pensamiento necesaria, hay una unidad de sentimiento necesario, pero así como existe un elemento psicológico, también hay un elemento basado en el lenguaje. Ese elemento, el lenguaje, es la prueba viva de la convivencia. Ahí está concentrada toda esa afinidad de los individuos. Por lo tanto, acordarse, la nación está fundada por el elemento psicológico, pongamos aquí elementos, uno por el elemento psicológico, y efectivamente el elemento psicológico, acordarse, pensamiento y sentimiento. Pensamiento y sentimiento. Me faltó la pantalla, pero bueno, sentimiento. Esa falta de ortografía, pero bueno. Entonces, esto es uno, ¿sí? Esto es uno solo. Hay unidad. Aquí hay unidad. Y por el otro lado tenemos el lenguaje. Dos, lenguaje. Entonces, bajo ese contexto, el lenguaje, acordarse, es prueba viva. Prueba viva. ¿Pues de qué? Pues de que hay convivencia. De que hay convivencia, de que hay afinidad, de que en alguna medida ahí ese conjunto de seres humanos han estado compartiendo. Entonces, esto es muy importante tener en consideración este pensamiento de Delvecho, porque sí que va a marcar la pauta para que en el futuro se pueda hablar ya de Estado. Sí que, entonces, moraleja, la nación va a hablar mucho de las relaciones étnicas de parentesco en parte, ¿sí? En parte, porque ya estamos en un estadio muy elevado, ¿no? El tema de sangre ya va perdiéndose, como se perdía, acordarse, en la Confederación de Tribus. Aquí hay una relación de etnias, porque hay una procedencia común. Sí que en un mismo estado pueden convivir varias naciones. Y los elementos necesarios, el elemento psicológico, ese caracterizado sentimiento de unidad, de pensamiento, y el lenguaje, obviamente, como otro elemento, son fundamentales para que con eso, el siguiente estadio de la sociedad ya aborde al Estado. Entonces, ya en el Estado nos vamos a dar cuenta de que la organización social es diversa. Ahora sí, encendamos las cámaras. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Está claro el gráfico, está claro el planteamiento central. Una pregunta. Si les pregunto este rato cómo entender nación, entonces vamos a ver si han estado ahí pilosos. A ver. Vamos a ver. Amanda, cuéntenos, Amanda. ¿Cómo? Es un grupo con la misma procedencia étnica que Ya, además tiene vínculos de religión, costumbre y cultura. correcto. Acuérdese de un factor. Acuérdese de la palabra sentimiento. Hay un sentimiento, un vínculo. Sentimiento y vínculo siempre están presentes en el tema nación. Acuérdense, yo me estoy uniendo ahí a esa nación. A mí me mueve ese elemento psicológico porque ya mi elemento psíquico me vincula necesariamente con esos comunes. Entonces, acuérdese de esa parte. Sí, perfecto. Eh, Wilson Cárdenas,
Entonces, Wilson, usted en esa medida, ¿qué entendió de la nación? O ¿Cuáles sea, son los factores dinamizadores? ¿Cómo lo entiende? yo entendí que la nación es un concepto étnico-antropológico, como usted dijo, Ya, ya, y que existe un vínculo de nacionalidad, de pertenencia nacional. ok. Acuérdense que los elementos dinamizadores es acordarse del pasado, ¿sí? Acordarse del pasado. Tienen que ser solidarios con el presente, solidarios en el sentido de que necesariamente vamos a participar, ser partes activas en la construcción de ese pensamiento nacional. Eso nos va a promover para el futuro, porque ya con eso nos proyectamos al futuro. Elementos estructurales fundamentales, acordarse, ¿no? Pasado, presente, proyectarnos al futuro. ¿Estamos? Correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que se tenga? ¿Está claro? Para el día de mañana yo sí requiero entonces esta tarea, porque ya el día de mañana, y ya les voy a poner una tareita muy particular este rato. Pero acordarse la tarea esta de cuántas nacionalidades tenemos aquí en Ecuador, ¿no? Ya, perfecto. Eso. ¿Cuál es el fundamento jurídico para que nosotros, esa es parte de la tarea esta que les puse, cuál es el fundamento jurídico para que nosotros tengamos un Estado plurinacional? ¿Cuál es el fundamento jurídico? ¿En dónde está reconocido ese Estado plurinacional? ¿En dónde está? ¿En qué norma está? Necesito que me indiquen eso. Y finalmente, para el día de mañana, así súper concentrado como fue con el tema de Maturana, necesito yo el pensamiento, ¿sí?, de Hobbes, ¿sí?, de Tomás Hobbes. Acordarse. Pensamiento de Tomás Hobbes. ¿Por qué es relevante para nosotros? ¿Por qué es relevante? Tomás Hobbes. ¿Estamos? Tomás Hobbes. ¿Por qué es relevante? Con eso vamos a empezar ya el día de mañana, con el Estado. Y en esa Doctor, marcha, el pensamiento de la filosofía política de Hobbes. el pensamiento de Thomas Hobbes, nada más, el pensamiento de Thomas Hobbes. ¿Qué propuso? ¿Por qué es relevante? ¿Para qué nos sirve? Mañana, doctor. Gracias. ¿Sí? Ya. Correcto. Entonces, por favor, les pediría eso muy comedidamente porque mañana ya tratamos el tema de Estado y ahí tenemos que desentrañar algunas cosas importantes, entre ellas estas bases de Thomas Hobbes, y el día de mañana les mandaré otro pensamiento específico de otro referente de nuestra materia, ¿sí? Para ir tratando ya Estado hasta llegar luego al pensamiento de Nicolás de Maquiavelo en el tema de Estado. ¿Sí? Porque después veremos Juan Jacobo Rousseau de la misma manera que lo que nos va a decir Hobbes, pero eso poco a poco. La cosa es entender muy bien por qué estamos en donde estamos en cuanto a Estado, ¿no? ¿Cuál ha sido el devenir de esta estructura como tal? Bien, jóvenes, preguntas finales. ¿Está claro? Las tareas claras, mañana hablamos de esto y vamos construyendo el cuadro. Gracias, entonces, nos vemos. Buen Gracias, inicio de doctor. semana. Gracias. Muchas gracias.